pensando y habiendo orado sobre que compartir y relacionándolo un poco también con las decisiones que tomamos a la hora de predicar, de hacer misiones, incluso de nuestra vida eterna, donde vamos a pasar la vida eterna, había pensado en una parábola que es muy conocida, donde trata un tema muy interesante, muy importante, que es que en esta vida es donde decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Si somos creyentes y tenemos la seguridad, ¿verdad?, de que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor, pero también es en esta vida donde tenemos que hacer la evangelización, donde tenemos que hacer las misiones, porque no hay ya vuelta atrás una vez que haya acabado esta vida que el Señor nos ha dado. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso 19 al 30, una historia 31, muy conocida, dice lo siguiente, Evangelio según San Lucas, capítulo 16, del 19 al 31. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de entre los muertos. Esta parábola, aunque hay teólogos que piensan que no es una parábola, pero en un sentido tampoco es relevante porque es palabra de Dios. Entonces, da igual que se haya escrito en prosa o de otra manera, es la palabra del Señor. Yo creo personalmente que es una parábola. Pero pensemos un poco, a manera de preámbulo, ¿qué pasa con las parábolas? Las parábolas era algo que existía y que el Señor Jesús usó, y suele ser historias con una idea principal, aunque tiene también algunas ramificaciones, de cosas que bien han pasado o cosas que bien pueden pasar. Por ejemplo, si yo les dijera: fui a San Sebastián y perdí mi móvil y fui a hablar con una señora que se encargaba de los móviles, que se llama Arantxa. Aunque yo nunca haya estado en el País Vasco, existe San Sebastián, existen los teléfonos móviles, y si hay algo que abunda en el País Vasco son las aranchas, ¿eh? Entonces, todas estas cosas, aunque no haya pasado, es posible que pase. Y hay otra cosa también que es muy importante, es que si alguien leyera de una manera muy superficial, daría la sensación de que los pobres se salvan y los ricos se pierden, pero no. Tenemos ejemplos de ricos, ¿verdad?, que se salvaron, y de ricos que se perdieron, y lo mismo con los pobres. Lo que pasa es que con esta parábola el Señor lo que quiere enseñarnos, entiendo yo, es que en esta vida se toma la decisión. En esta, no hay otra alternativa. Y por lo tanto, en esta vida es cómo y cuándo podemos predicar el Evangelio para que la gente pueda escucharlo. La cosa que nos presenta aquí el Señor, la historia de un rico, que sería un poco el tope, y un pobre que estaba enfermo. El Señor
la Biblia lo enseña de esa manera, es soberano en sentido absoluto. El Señor también nos dice, pero es una parte de la verdad, que es que Dios elige. O sea, nosotros, de hecho, la Biblia nos habla, se refiere a nosotros como los elegidos, pero eso es una parte. Luego hay otra parte en que el Señor ofrece la salvación sinceramente a todo el mundo. Hay un salmo que dice que la suma de tu palabra es verdad. O sea, Dios elige, pues claro que elige, pero Él ofrece la salvación para que cualquier persona se pueda convertir. Este hombre rico podía hacer cosas para buscar de Dios. Se me ocurre una cosa, un rico que viva, por ejemplo, aquí mismo, pues puede sacar un billete e irse al Museo de Londres y ver las tablillas que se escribieron los sumerios, o puede ver textos, o puede incluso contratar a un detective privado para que le averigüe quién fue Martín Lutero y las cosas que hizo, pero este hombre vivió como si Dios no existiera. En cualquier parte del mundo, las personas tienen la posibilidad de acercarse a Dios, sabiendo que es Dios el que toma la iniciativa. Por ejemplo, la Biblia nos enseña claramente que nadie busca a Dios. Más lo dice de una manera rotunda, nadie busca a Dios. Pero aún así el Señor invita a que la gente busque a Dios. Yo recuerdo cuando era joven en la universidad, vivía en Almería, y había una vecina mía que tenía un hijo que era muy vago. En México se dice flojo. Y la madre le decía a su hijo, vete a trabajar. Y un día le dijo, hijo mío, apúntate en el INEM y finge que buscas empleo. Lo que quiero decir es que las personas, incluso en un país tan cerrado como Marruecos, tienen acceso a algo para empezar a buscar a Dios. Por ejemplo, la ministra nuestra de Economía, que se llama también Nadia, es increíble, que también se llama Nadia, ella dijo en el Parlamento, hemos pasado unos años de COVID, años duros, años de vacas flacas, pero tenemos la confianza en que vienen los años de vacas gordas. Ahí los 400 diputados, sus señorías, podían ir un momento a Google y buscar qué es eso de los 7 años y los 7 años. O sea, tiene acceso. Cualquier persona en Marruecos, un país musulmán, firma un cheque y pone 14 de junio de 2024. En algún momento te vas a preguntar qué pasó en el 2024. Cuando éramos pequeñitos, mi madre, que vivíamos en Málaga, veía Hospital 12 de Octubre. Entonces un día nos preguntó, ¿qué pasó el 12 de octubre? Entonces, bueno, nosotros, pues que Cristóbal Colón descubrió América y tal. O sea, que hay esa posibilidad. Y luego tenemos en Lázaro el caso más extremo de dificultad, de pobreza y tal, que también confió en el Señor. En esta parábola no trata de cómo se convierte la gente, ¿verdad? Llego muchas veces de España por la frontera entre Ceuta y Marruecos, se llama el Tarajal. Entonces, una vez que ya llegas, ya estás en España. No es que cada 20 minutos te para la gente, oiga, que sepa usted que está en España, y luego cruzas el estrecho. Eso ya ha quedado claro. Ya ha quedado claro que la gente se salva depositando la fe en el Señor Jesucristo. Por tanto, tenemos un montón de cosas por las cuales las personas no tienen excusa, ¿verdad?, para acercarse a Dios. Más tienes, más responsabilidad tienes. Porque no es lo mismo alguien que haya vivido en el corazón de Alemania, con todo lo que representa la reforma en las iglesias, con alguien a lo mejor que viva cerca de la Meca. Más responsabilidad, menos responsabilidad. Pero resulta que nos dice la palabra del Señor que el mendigo, que tiene nombre, curiosamente, y eso nos tiene que dar una pista, se llama Lázaro, que una vez que muere, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y también murió el rico y fue sepultado. Y aquí no tenemos que cuestionarnos cómo se salva la gente. Ya damos por sentado de que Lázaro se salvó porque confió en el Señor. Y aquí hay una cosa muy triste en el verso 23, que dice que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es curioso porque uno podría decir, no, es que, ¿sabes qué? El rico no sabía nada. No, identificó a Abraham. Si la gente sabe más de lo que dice. La gente sabe de que hay 10 mandamientos y que no se pueden cumplir, pero están porque hablan del carácter de Dios, ¿verdad?
Y hay un montón de teorías que ateos, religiosos, sueltan por allí y nosotros, incluso si no somos creyentes, tenemos que tener el discernimiento de saber si eso es cierto o no es cierto. Por ejemplo, yo recuerdo estudiando en bachillerato, en tercero de BUP, yo soy de la vieja escuela, yo no soy de eso, yo soy de bachillerato, pues recuerdo que en la clase de filosofía el profesor dijo una cosa que para mí es una barbaridad, que todavía se enseñe eso, que Rousseau decía lo siguiente, decía que la gente, por naturaleza, es buena, y que es el medio el que es malo. Pues usted, solo hay que ver la Primera y Segunda Guerra Mundial. No tendría ni que defender que el hombre es malo por naturaleza, pero hay más. Cuando trabajaba para el gobierno, como traductor, había un fiscal que era muy humanista y él creía firmemente que el hombre es bueno. Tiene gracia porque un fiscal presenta cargos contra la gente que comete delitos. Y yo le decía que no. Le dije, mire, si esto es así, para mí la cosa está muy clara, si esto es así, ¿saben qué? Que la policía deje de patrullar por la noche. En los hospitales, que se supriman los guardias de seguridad, ya los pacientes y los médicos van a tratar unos con otros. Entonces, este hombre, supiera mucho, supiera poco, sabía que era Abraham. Una cosa que digo ahora y volveré a repetir, cuando el Señor está contando esta parábola, en aquel entonces la Biblia era el Antiguo Testamento, ¿vale? No, porque muchas veces la gente dice, bueno, ¿y por qué no cita otro? En esa conversación en concreto es eso. Entonces, cuando empieza a dar voces, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Una de las cosas preciosas que el Señor utiliza es ejemplos como el agua, ¿verdad? Lo utilizó con la mujer samaritana, lo utilizó en el Antiguo Testamento, porque es algo que puede entender cualquier persona. Tengo sed, necesito agua. El Señor Jesús, cuando hablaba con la mujer samaritana, le hablaba de algo que ella entendía perfectamente, que era el agua. Es en esta vida donde se puede satisfacer la sed de las personas. Es en esta vida. Independientemente de que si también fuera agua física o no, es en esta vida donde podemos saciar nuestra sed. Estamos buscando, y cuando encontramos a Jesús, que en verdad es Jesús que nos encontró a nosotros, Él satisface la sed. ¿Por qué? Porque cuando somos creyentes de verdad, ya no buscamos en otro lado, ya hemos encontrado a la fuente que satisface la sed. Dice, entonces él dando voces dijo a Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que mojes la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y aquí tú estás atormentado. Qué triste debe ser las personas cuando abren sus ojos en la eternidad y estén totalmente perdidos, porque ya no hay marcha atrás, ya no se puede hacer otra cosa. Y aquí una cosa también que es muy importante es que, siendo Dios soberano que lo es, el hombre es totalmente responsable. Somos una iglesia protestante, ¿verdad? Somos evangélicos, herederos de la Reforma, y una de las razones por la que nosotros, no es la única, salimos de lo que es Roma, fue que hubo un papa que venía del sistema bancario y quería construir una gran basílica en Roma, y lo que hizo era hacer como una especie de letras del tesoro. Es lo que hace Marruecos ahora con el Mundial. Necesita dinero, pues hace letras del tesoro. Y la cosa es que esas letras del tesoro eran un engaño, porque perdonaban pecados. Y como en todos los proyectos siempre se va a la mano. El AVE Madrid-Barcelona al final siempre sale más caro. Entonces llegó un momento en que el Papa y los cardenales decidieron empezar a vender indulgencias, pero ya para los muertos. Entonces se empezó a recaudar mucho dinero y vino la responsabilidad. Claro que el Papa tenía mucha responsabilidad, claro que los cardenales, había un individuo muy siniestro que se llamaba el obispo de Maguncia, que se vendían las letras, pero también eran responsables la gente que compraba esas indulgencias. ¿Por qué? Porque la parábola esta, la gente la conocía. La gente conocía, además es lo más básico. Nosotros estamos aquí, somos trigonometría.
La gente de allí era matemática básica. Entonces la gente sabía, entonces la responsabilidad es de todos, unos más, otros menos. Entonces el rico es un más responsable, pero hay otros responsables de gente que habiendo oído cosas, no hizo nada para buscar a Dios. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Es fundamentalmente importante, ¿verdad?, que quede claro que una vez que una persona ha fallecido, que una persona ha muerto, para bien o para mal, ya no puede pasar ni de un lado para otro ni del otro para eso. Y es interesante porque el Islam cree también en que hay una especie de purgatorio. Claro, porque la mente humana no puede entender que somos salvos absolutamente por gracia. Es que lo único que podemos aportar a Dios es nuestro pecado. Es impresionante, no hay otra cosa que podemos traer, solo nuestro pecado. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que derramó su sangre preciosa por nosotros, nos salva por gracia. Entonces, el Islam, el catolicismo urbano, no se siguen pensando o creyendo en el purgatorio, piensan que hay una segunda oportunidad, que hay una repesca, pero no la hay. No la hay. Y es por eso por lo que tenemos que hacer misiones ahora, no la vamos a hacer en el cielo. Estando en el cielo decimos, vamos a hacer misiones. No, la hacemos ahora, oráis por nosotros, ¿verdad? Nos apoyáis, estáis interesados en lo que pasa en Marruecos, es porque hay que hacerlo en esta vida. Pero vamos a entrar en lo siguiente. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Si yo fuera pastor, contrataría a este hombre como evangelista. Es que esto es impresionante, de repente le han venido las ganas de compartir de que no hay que venir a este lugar horrendo. Dice la palabra del Señor, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Tenemos una cosa muy interesante, y es que tenemos a Moisés, y luego en el Sermón del Monte tenemos a un segundo Moisés perfecto, nuestro Señor Jesucristo, explicando, interpretando la ley. Y Moisés ya en el Pentateuco ya habla de que necesitamos un Redentor y de que va a venir un Redentor, y todo el Antiguo Testamento. Si os fijáis, los samaritanos solo creían en el Pentateuco, o sea que tenían algo, y en base a algo, ese algo, tienen que responder, ¿verdad? La actualización de este mensaje es, tienen la Biblia, tienen las Sagradas Escrituras. Es que en un sentido nosotros somos como esos carteros que llevamos la información con pasión, con amor, entregamos la carta certificada y la persona firme. Y yo quisiera que diría yo, que en Marruecos millones de musulmanes se conviertan. Y ese es el deseo de nuestro corazón, pero muchos no se van a convertir. Pero mi trabajo, mi responsabilidad es con pasión compartir las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Hay este problema que en general, ¿no? Ya no se quiere hablar mucho del infierno, pero el Señor Jesús visitó muchísimas veces. No se quiere hablar del pecado, pero el Señor Jesús habló del pecado. Juan el Bautista lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿verdad? Entonces, este hombre como que empezaba a recordar algunas cosillas que había oído y sabía de que hay esperanza. Por eso quiere que sus 5 hermanos escuchen. Tienen a Abraham dijo, tienen a Moisés y a los profetas. Entonces, aquí este hombre, el rico, dice, él entonces dijo, no, padre, pero si alguno fuera de entre ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. El Señor ha elegido una forma, que es la predicación del Evangelio para anunciar las buenas nuevas. Pero hay una cosa que me encanta del Señor Jesús, muchísimas cosas, divino maestro, nuestro sanador, un profundo conocedor de nuestras cosas, de nuestras necesidades espirituales. Y es que con el Señor Jesús muchas cosas se demuestran, se pueden demostrar, incluso en esta vida, ¿verdad? Y otras que las podamos ver que eran ciertas cuando estemos en su presencia. Por ejemplo, yo recuerdo hablando con unos iraquíes que tenían asilo, tenían un kebab,
y estamos hablando en árabe, y yo en Madrid. Entonces estamos hablando sobre la naturaleza humana, sobre la depravación total, cosas, conceptos, estamos hablando. Entonces ellos me dijeron, también pensaban que el hombre o era muy bueno o muy malo. Entonces yo le dije, vamos a ver, vosotros, además es que este hombre fue un criminal, Saddam Hussein, el presidente de Irak, un tirano. Le dije, Saddam Hussein era malo, ¿verdad? Sí, sí, era muy malo. Le digo, pero alguna cosa buena hizo, porque yo sé alguna cosa buena que hizo. Me dijo, ¿qué? Digo, mira, es que en Madrid hay un colegio árabe que lo fundó él. Y una vez dicen que pasando por Bagdad, el presidente de Irak vio a 3 viudas, les preguntó cómo iban, su salario era bajo y llamó al secretario para que se lo subieran. Entonces dije, la Biblia dice que vosotros, siendo malos, sabéis hacer cosas buenas. Por lo tanto, hace 2000 años, y lo podemos comprobar con el presidente de Irak o con otro cualquier político, con cualquier otro criminal, que vosotros, siendo malos, sabéis hacer cosas buenas. Digo esto porque también la gente dice, no, no, es que incluso hay cristianos, desgraciadamente, que se dicen cristianos, y le ponen al papel del pecado como algo así que está allí como medio escondido, que tampoco es tan grave, y que en verdad el pecado tampoco esclaviza, pues porque las personas somos libres. Yo siempre digo lo mismo, digo, mire, la mujer de Potifar, ella era libre para bañarse en el río Nilo, era libre para comprar, no sé, bolsos con piel de cocodrilo, pero era esclava de su lascivia en cuanto a José. Por lo tanto, es real que el pecado esclaviza. O los hermanos de José. Los hermanos de José podían, ¿qué diría yo?, pastorear en el Tigris, en el Éufrates, podían irse a Jordania, eran libres, pero eran esclavos de su celo a su hermano. Por lo tanto, las cosas que enseña la palabra de Dios se pueden demostrar. Eso sí, hay un requisito para ello, estar dispuesto a escuchar. Es imposible aprender francés si no quieres aprender francés. Te costará más, te costará menos. Pero si no quieres es imposible. Pero si estás dispuesto, en la palabra del Señor, podemos ver de que sí. Entonces aquí el hombre dice, ¿sabes qué? Es que si alguien fuera de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Se lanza esa acusación. Pero hay una cosa muy curiosa. Días después, semanas después, meses después, muere otro Lázaro. Es curioso, ¿eh? Muere otro Lázaro, amigo de Jesús, y Jesús lo resucita de entre los muertos. No solo la gente mucho no creyó, sino que hubo un complot para matar a Jesús y a la evidencia de lo que hace Jesús, que es resucitar a los muertos. Lo que ofrece las religiones todas, lo que ofrecen simplemente es moralidad que no te lleva a ningún lado. Pórtate bien, deja de fumar, que por cierto, yo no me gusta el tabaco, pero no tengo problema con ello. Ayuda a las abuelitas a cruzar la carretera, en fin, todas estas cosas que se hacen. Pero en el Evangelio, cuando el Señor salva a alguien, es algo muy evidente. O sea, cuando resucita a Lázaro, es que la gente no quiere creer. El Señor Jesús llega a un momento, estaba en el aire, el Señor Jesús lo dijo. Dice, no queréis venir a mí. Es que no queréis venir a mí. Es que el problema también que tenemos con el libre albedrío es que solo funciona en un sentido, para decir no. No a Cristo, no a Cristo, no a Cristo. Porque el Señor quiere que la gente se salve. Por eso demos gracias al Señor, ¿verdad? De que es verdad que hemos aceptado, es verdad que la gente puede aceptar, tiene la capacidad de aceptar, pero veamos que quien está detrás, ¿verdad? Es un Dios bondadoso, un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Este otro Lázaro que ha resucitado es la evidencia de que no tenemos que cambiar lo que tenemos en mano. A mí mucha gente, la gente me dice, no, pues tú ayuda a los pobres, tú haz cosas y verás cómo la gente por sí sola va a venir al Evangelio. No lo sabemos, pero hubo alguien que intentó hacer un cálculo más o menos, eso que llamamos bastarteo, a ojo de buen cubero,
de a cuánta gente el Señor Jesús en 3 años y medio de ministerio ayudó. 1 millón, no sé, 2 millones, 2 millones y medio de personas, no lo sabemos, pero muchísima gente. ¿Cuánta gente estuvo con Jesús al final? Si hasta sus propios discípulos le abandonaron. Entonces sigue siendo lo siguiente: predicar el Evangelio, anunciar esta historia que estamos viendo. Y saben una cosa, hermanos, que tenemos, bueno, tenemos, en verdad, si me lo permiten, tenemos 6 evangelios. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tenemos Isaías y nosotros. Nosotros somos esas cartas andantes que vamos andando, ¿verdad? Vamos andando, el Señor nos ha puesto a uno pues limpiando, a otro de camarero, a otro de arquitecto, nos ha puesto en un sitio. Y es nuestro mensaje, ¿verdad? Es nuestra vida, ¿verdad?, que lleva a que la gente pueda escuchar el Evangelio. Como había dicho una vez, muchas cosas nos pueden llevar a Cristo, pero solo Cristo nos puede llevar al cielo. Si realmente mudamos y dejamos de anunciar esto, es una tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque no se le hace un favor a la gente no hablando de lo que hay que hablar, que es en esta vida. A mí me ha pasado de todo, con musulmanes me ha pasado de todo, de gente que me ha querido pegar, de gente que nos ha ofendido, de gente que ha sido indiferente, de gente que ha escuchado. Pero es como aquel cartero que había dicho antes, que dejamos la carta certificada y donde la persona tiene que responder. La persona tiene que responder. Y uno dice, bueno, esto, ¿y si hay prejuicios? ¿Y si hay cosas? Bueno, mi padre cuando era joven, era profesor de... no estaba casado todavía con mi madre, la familia de mi madre son creyentes, la familia de mi padre no eran creyentes. Entonces mi padre estaba estudiando el Corán y leyó un pasaje que decía, oh alma mía, ¿quién te justificará delante de Dios? Entonces él decía, es que si Mahoma no tiene garantías, estoy siguiendo a alguien que no me está dando ninguna garantía. Entonces fue a hablar con un cura católico y le dijo, no, tú sigue en el Islam es igual de bueno, todos los caminos llevan a Roma, pero insistió tanto que al final conoció a un pastor evangélico que empezaron a estudiar la Biblia. Empezaron en Génesis, 1 año y medio, y llegan al Evangelio según San Juan, capítulo 3, la historia de Nicodemo, y en ese momento mi padre se ve como Nicodemo, ese hombre religioso, dañado por la peor enfermedad que hay, que es el pecado, y que el único que puede hablar del cielo es el Hijo de Dios que vino del cielo. El único que puede hablar de Premiá de Mar es alguien de Premiá de Mar. Una persona que no ha pisado Premiá de Mar no puede hablar de Premiá de Mar, ¿verdad? En esta historia de rico Lázaro, para ir concluyendo, vemos también la inmensa compasión de Dios porque revela esta historia. ¿Pudo el Señor Jesús no revelar esta historia, no contar esta parábola? ¿Os fijáis en, por ejemplo, el capítulo 9 del Evangelio de San Juan? Cuando es que ya los fariseos no querían creer, era como hablar contra esta pared, es como hablar contra una piedra. Y aún así el Señor, el Espíritu Santo, dejó registrar esa historia. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos la condición humana. Estamos aquí por gracia de Dios, pero podríamos ser perfectamente igual que esos fariseos que no quieren ver, que no quieren oír, que no quieren escuchar lo que dice la palabra del Señor. Yo creo que el tiempo corre, ¿verdad? Y una de las promesas que hizo el Señor es que cuando se predicara este Evangelio en todo el mundo, pues sería el fin. Yo no creo que quede mucho, no sé cuándo es, porque no lo sé, pero lo que sí sé es que si hace 2000 años, cuando se escribió la palabra que el Señor viene pronto, es una cosa, pues ahora es mucho más inminente. Entonces, que el Señor nos ayude a perseverar, aunque no nos escuchen, a hacer como Josué, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en Jericó, manteniendo el tipo, aguantando las burlas, pero al final cayeron los muros.
vosotros aquí, nosotros en Marruecos, animarnos en el Señor a seguir perseverando, aunque no veamos resultados. El final, en todo caso, ¿verdad?, es el Señor que lo da, a mantener eso. Y recordarnos a nosotros mismos y a las demás personas que el rico ya no tuvo otra posibilidad. Que al final el Señor Jesús demuestra en esta parábola que aunque alguien resucite de los muertos, la gente no se va a convertir. La gente solo se va a convertir si, escuchando el Evangelio, acepta este gran regalo de gracia que el Señor nos ha dado. Si no oyen a Moisés y a los profetas, siglo I después de Cristo, año 33, ahora ya tenemos más. Tenemos el Nuevo Testamento, tenemos el Nuevo Pacto, tenemos más información. El otro día estaba hablando con unas personas y decía, mira, la Biblia lo que me encanta es que no intenta demostrar que es la palabra de Dios, lo afirma. Lo afirma, no, usted no quiere creer, es su problema. Y ahora, cuando Moisés escribe el Pentateuco, cuando Moisés cuenta el Éxodo, ahora con los tratados de arqueología descubrimos que las 10 plagas que están atacando a los dioses. Y ahora los arqueólogos dicen, no, es que había el dios tal, el dios tal, el dios tal, el dios tal, tal. Entonces vemos, ¿verdad?, la confiabilidad total de la palabra del Señor, de que sigue siendo válido para ahora. Sigue siendo válido para cualquier país, de cualquier cultura, de cualquier lengua, de cualquier idioma, ¿verdad? Está el mensaje de la buena noticia. Y concluyendo, les diré, hermanos, que alguien contó algo que a mí me anima mucho, que él decía lo siguiente, él decía, mira, yo cuando llegue al cielo, yo lo que quiero hacer es, lo primero, abrazar a nuestro Señor Jesucristo, por esa salvación tan grande, por haber vertido, ¿verdad?, su sangre preciosa. Pero la segunda cosa que quiero hacer es abrazar al misionero que me trajo las buenas nuevas. Y la tercera cosa es agradecer a la iglesia que estuvo orando y apoyando al misionero para que yo pudiera escuchar el Evangelio. Les voy a decir una cosa, hermanos, hubo muchos momentos en que lloramos, en que, por cierto, el gobierno español paga bien, cuando he trabajado con ellos me pagaban muy bien. Entonces empiezas a veces a recordar y dices, ¿por qué me he metido en este lío? Con lo bien que se está en Castellón, que los viernes hay paella y fideuá, con la cantidad de cosas buenas. Pero, ¿saben cuando se convirtió la primera persona? Es que le escribimos una carta, le dije, mira, hemos padecido muchísimo, pero muchísimo. Ni se imagina, hermano, lo que hemos padecido. Pero si solo es por esta persona, merece la pena. Y saben, hermanos, lo bueno de todo esto es que no ha sido 1, ni 2, ni 3, ni 4. El Señor ha ido trayendo los que son suyos, el Señor ha ido colocando, ¿verdad?, lugares, ocasiones para que las personas escuchen el Evangelio. ¿Y saben qué pasa? Que no ha cambiado mucho la historia. Algunos de los que han resucitado, como Lázaro, de una muerte espiritual, y el Señor ha hecho su obra y ha regenerado espiritualmente, pues la gente lo odia, la gente les odia. ¿Por qué? Porque es la evidencia de que Dios salva y que lo hace todo por gracia. Y que el Señor bendiga su palabra.